Hola, mi nombre es Perla Odales Quiroga Reyes. Hoy les voy a dar una explicación en qué consiste un circuito serie. Un circuito serie consiste en una configuración de conexión de terminales de los dispositivos como el generador y las resistencias. Están conectadas sucesivamente, es decir, grupo de resistencias conectadas entre sí horizontalmente y verticalmente. Lo primero que debemos de saber es la ley de Ohm. Voltaje igual intensidad por resistencia. RT, resistencia total. Para eso hay que sumar resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. La resistencia 1 vale 1.2, la resistencia 2 vale 2.2, la resistencia 3 vale 6.2. Y sumando las tres resistencias nos da un total de 9.2 ohms. Entonces RT, o sea, resistencia total, son 9 ohms. IT, intensidad total. B1, o sea, la fuente de poder, 9 voltios, circuito directo, entre RT, entre las tres resistencias, o sea, 9 ohms, igual a intensidad total, igual a 1 amperio, que es lo que circula en todo el circuito serie. Voltaje resistencia 1 igual a intensidad resistencia 1 por resistencia 1, igual 1 amperio que circula por todo el circuito por la resistencia 1, que nos da 1 voltio corriente directa. Voltaje resistencia 2 igual intensidad resistencia 2 por resistencia 2, o sea, 1 amperio que circula por el circuito por la resistencia 2, que nos da 2 voltios corriente directa. Voltaje de resistencia 3 igual a intensidad de resistencia 3 por resistencia 3, 1 amperio que circula por todo el circuito por la resistencia 3, que nos da 6 voltios circuito directo. IT, para confirmar de que todo está correcto, la intensidad total sumando los voltajes. La intensidad de corriente que pasa por todo el circuito y checar de que todo esté bien. Intensidad de resistencia 1, que es 1, más intensidad de resistencia 2, 2, más intensidad de resistencia 3, o sea, los voltajes. Sumar los voltajes y aquí algo más exacto, voltios. Voltaje de la resistencia 1, 1.12, voltaje de la resistencia 2, 2.06, más voltaje de la resistencia 3, 5.81, y viene siendo 8.99 en total, que debe ser lo mismo que la fuente de poder. Les voy a dar una explicación en qué consiste un circuito paralelo. Un circuito paralelo es una conexión de dispositivos terminales de entrada de todos los dispositivos conectados que coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida. VT, voltaje total, 12 voltios, corriente directa de la fuente de poder. Para confirmar que el circuito esté bien, los voltajes de cada una de las resistencias debe ser el mismo valor que el de la fuente de poder. En este caso son 3 resistencias y en las 3 resistencias salen 12.0, y con eso confirmamos de que está correcto. Intensidad de resistencia 1, voltaje de resistencia 1, BRT, voltaje de resistencia 1, o sea, 12 voltios de corriente directa de voltaje, entre resistencia 1, que aquí dice 22K, o sea, 22.000, es 5.4545 por 10 menos 4 amperios. Intensidad de resistencia 2, voltaje de resistencia 2, 12 voltios corriente directa entre resistencia 2, 10K, o sea 10.000, igual a 0.012 amperios. Intensidad de resistencia 3, voltaje de resistencia 3, 12 de voltaje corriente directa entre resistencia 3, 56K, o sea 56.000, igual a
2.1428 por 10 menos 4 amperios. IT, intensidad total, voltaje total de la fuente de poder, 12 voltios corriente directa de la fuente de poder entre las resistencias de los resultados, intensidad de resistencia 1, intensidad de resistencia 2, intensidad de resistencia 3, sumarlos y nos da 6125.31 ohms. Y la intensidad que circula por todo el circuito es 0.00195977. Es la intensidad total que circula por todo el circuito paralelo. Les voy a dar una explicación en qué consiste un circuito mixto. Un circuito mixto es aquel en el que se combinan conexiones en serie y en paralelo. Al llegar a la bifurcación, la intensidad se divide en dos, una parte para el circuito en serie y otra parte para el circuito paralelo. RTS. RTS, resistencia 1 más resistencia 2. Resistencia 1, 12K, o sea, 12.000. Resistencia 2, 22K, o sea, 22.000. Intensidad igual a voltaje entre resistencia. RT, resistencia total, la suma de la resistencia 1 más resistencia 2, 34.000. IT, intensidad total que circula por todo el circuito. VT, voltaje total, o sea, la fuente de poder, 12 voltios, circuito directo. RT, resistencia total de la suma de las resistencias 1 y 2, 34.000. Igual a 3.529412. Intensidad igual a resistencia 1 por resistencia 2. Resistencia 1, 33K, o sea, 33.000, por la resistencia 2, que es 47K, o sea, 47.000. Da 1551. Resistencia 1 igual a 33.000 más resistencia 2, 47.000, da 80.000. Intensidad igual a voltaje entre resistencia. RT, resistencia total. Primero resistencia 1 por resistencia 2. El resultado, resistencia 1 más resistencia 2. Se suman estos dos resultados, estos dos, este y este, y da 1938.75. IT, intensidad total que circula por todo el circuito. VT, voltaje total de la fuente de poder, 12 voltios corriente directa. RT, resistencia total de la suma entre la resistencia 1 y la resistencia 2, que da 80.000. Queda 80.000. Igual a 150.000. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like